como todos los miércoles tenemos a la doctora Cristina Balinotti con nosotros, que le damos los buenos días, psicóloga y conferencista, y siempre trae un tema interesante que nos puede ayudar a nosotros a descubrir si tenemos algún problema, pero también cómo manejar todos estos problemas de salud mental. Porque hoy el tema es el trastorno obsesivo compulsivo. Buenos días, doctora. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, sí, este es un tema. ¿Quién no le ha dicho a alguien, estás OCD, ¿no? Que es como se dice al trastorno obsesivo compulsivo en Estados Unidos, estás obsesionado? Pero bueno, vamos a hablar y a sacarlo de, digamos, el discurso cotidiano y ponerlo en el nivel científico. Vamos a ver de qué se trata el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a la primera gráfica, y en la primera gráfica vemos desde el manual diagnóstico de enfermedades mentales que tiene todo un capítulo que se llama trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Está englobado dentro de los trastornos de ansiedad porque el síntoma fundamental, además de lo que vamos a ver, es la ansiedad que provoca. Es un trastorno psiquiátrico. Presenta un patrón de pensamientos y miedos intrusivos. La persona se le presentan desde afuera, no quiere pensar en ellos y obviamente no son deseados. Eso le llamamos obsesiones, que es uno de los síntomas fundamentales. Las obsesiones, los pensamientos, las ideas que la persona sostiene diariamente por más de 1 hora, 2 horas, es altamente invalidante. Y entonces esto, ¿qué hace? Provoca comportamientos rituales y repetitivos que no tienen sentido y que no se pueden controlar. ¿Por qué ocurren estos rituales o conductas repetitivas? Porque la persona quiere rebajar ese nivel de ansiedad que le provocan los pensamientos obsesivos, y entonces una manera de liberarlos inconscientemente es actuar, es poner en una conducta repetitiva eso que le molesta, ese pensamiento obsesivo. Por lo tanto, interfiere con el funcionamiento y la adaptación del individuo a la sociedad. Es crónico y el detalle es que tiene muy alta comorbilidad, se presenta con muchas otras enfermedades o trastornos. Y a la derecha, arriba, vemos el círculo del TOC, el círculo vicioso, en donde se presenta esa obsesión en forma de pensamiento o idea. Esto provoca una gran ansiedad. Esta gran ansiedad lo lleva para, digamos, evitar esa ansiedad o suprimirla a rituales compulsivos. Y entonces el ritual compulsivo produce un alivio temporal, pero de nuevo al rato vuelve la obsesión. Y esto es un círculo del cual la persona, como es un trastorno psiquiátrico, no puede de ninguna manera salir. En la segunda gráfica vamos a ir a la diferencia entre el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. No, la segunda gráfica. Bueno, vamos a esperar que la coloquen, ahí está. ¿Qué diferencias presenta con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Que son dos cosas distintas y se confunden mucho, por eso es importante delimitarlas. Dentro del manual de estadísticas y trastornos, de DSM-5, la versión 5, y la torta que está a la derecha, pertenece al grupo C de trastornos de la personalidad. Recuerda que ya hablamos del grupo A, del grupo B. Este es el grupo C, que convive con el trastorno evitativo, el trastorno dependiente, este obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un patrón de preocupación por el orden, que es muy... el perfeccionamiento, control mental y el control interpersonal. Comienza en la edad adulta y presenta además inflexibilidad, presenta rigidez, obstinación, avaricia. La persona es reacia a delegar tareas, no quiere, él quiere o ella hacerlo. Son personas muy productivas, son personas que rinden, a diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, que es invalidante e improductivo.
la prevalencia de este trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es del 2,1% al 7,9% de la población general y es más común en varones. Esto es todo lo que vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, en la próxima gráfica vamos a los subtipos, cuántas formas se presenta el trastorno obsesivo compulsivo, que es la enfermedad psiquiátrica. Uno de los subtipos es de contaminación, el otro es de prevención. La persona tiene miedo a los gérmenes y tiene miedo a contaminarse con los gérmenes, evita el contacto con la gente, limpia constantemente y la tarea de prevención es esa, evitarlo. De religión o TOC o trastorno obsesivo compulsivo religioso o de escrupulosidad, en donde, por ejemplo, es necesario orar a determinadas horas del día. Si las oraciones no se realizan en el mismo ritmo, si se olvida alguna palabra hay que volver de nuevo. Es algo que realmente lo vemos como una cadena. La persona está encadenada a estos rituales para rebajar una ansiedad que en realidad nunca desaparece. El otro subtipo es de orden y organización. Las personas que quieren, por ejemplo, uno entra al escritorio de ellos y tienen todas las cosas muy bien organizadas, los lápices uno al lado del otro, ¿verdad? Tienen que estar todo organizado, todo en su lugar, de manera tal de mantener esa ansiedad a raya, de agresividad, temen agredir a los demás. Entonces, hay un trastorno obsesivo compulsivo en el que hay un miedo muy profundo a herir a los demás, porque en realidad estas obsesiones, estos pensamientos son catastróficos siempre. Necesidad de constancia, levantarse a la misma hora, hacer los mismos rituales, salir a la misma hora. Y el tema es que es invalidante, porque si no lo sigue, tiene que volver de nuevo a comenzar, si se olvidó de algo en esos pasos de constancia. Acumulación, en Estados Unidos vemos los hoarders, aquellos que acumulan restos de comida, cajas, que viven enterrados prácticamente, literalmente, en montañas de basura. El trastorno obsesivo compulsivo de sexo, es decir, estos pensamientos constantes que le hablan de escenas sexuales, de cometer actos sexuales y la persona está tratando de contenerlo. ¿Por qué? Porque va en contra de la moral de la persona, va en contra de los principios de la persona. Es algo foráneo que viene de afuera y no puede controlarlo. Repetición y simetría. Bueno, la simetría vemos que necesitan que todo esté bien puesto sin ningún tipo de defecto, ¿verdad? Por eso los lápices tienen que estar uno al lado del otro. Vemos ahí en la imagen cómo ese señor quedó un poquito de césped y lo está cortando con una tijera. Es decir, tiene que haber esa simetría, esa perfección. Cuando entra al consultorio, la persona, uno sabe que es un OCD, un trastorno obsesivo compulsivo, porque comienza a ordenar las cosas que están desordenadas dentro del escritorio. En la próxima gráfica nos vamos al cine y les recomiendo para poder verlo a ustedes y a tu audiencia, el Tok Tok, que es una película argentina, una comedia en la que se van a reír muchísimo y ahí van a observar algunos de los subtipos que estuvimos hablando, pero siempre con ese corte cómico que es muy divertido. Por supuesto, el icónico Mejor Imposible de Jack Nicholson, en donde se ve un trastorno obsesivo compulsivo, pero se ve un poquitito desdibujado, porque al final él se cura por esta pareja que lo quiere, con el cual se siente bien. En realidad, el trastorno obsesivo compulsivo no se cura, es una cosa que tiende a ser crónica. Claro, puede haber esperanzas si se toma en los primeros estadios, pero siempre pueden convivir mejor, vivir mejor con ellos mismos a través de una medicación. Y el otro es un caso muy grave de trastorno obsesivo compulsivo, que es The Aviator, de Leonardo DiCaprio. Entonces ahí tienen para entretenerse y ver muy bien las diferencias, un poco ayudados por este PowerPoint. En la próxima gráfica vemos cuál es la etiología. La próxima gráfica dice etiología, no es esa. A ver, veamos.
Bueno, vamos a hablar de inicio y prevalencia. Vamos a hablar de inicio y prevalencia. Mejor, pasemos a la gráfica anterior, por favor. Gracias. El inicio es en la infancia, adolescencia y adultez. Tiene dos clases de comienzo, insidioso o repentino. De golpe comienza con este tipo de conductas. O insidioso, que se ve mucho en los niños, atención a los papás. En los niños se ve. ¿Por qué? Porque comienzan a retraerse, están aislados, son presa de estos pensamientos y comienzan con algunos rituales que son fáciles de observar por la familia. La prevalencia es en niños y adolescentes de ambos sexos del 1 al 4% y la prevalencia en adultos de ambos sexos es del 1% al 4%, es casi igual. La presentación en la infancia, en los niños, es diferente. Tiene un curso relativamente distinto porque, claro, el niño no puede manifestar el origen de esos pensamientos, no puede hablar de eso, no puede ponerlo en el discurso. De modo que necesita un psicólogo pediatra y un médico pediatra o psiquiatra especialista en infancia para detectarlo. Ahora sí, la etiología. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué lo produce? Y vemos acá el compromiso que tiene. Tiene alteraciones neurobiológicas, neuroquímicas y genéticas y neuroanatómicas. En las neurobiológicas hay una alteración de circuitos cerebrales. El más importante es el frontoestriado talámico cortical. Esa es la gran alteración que hay. Neuroquímicas y genéticas, vemos que hay un déficit, y esto lo indica el Instituto Nacional de Salud Mental, con sede en los Estados Unidos, que hizo un gran estudio, una muestra muy importante de ADN. Hay un déficit de serotonina y sabemos que está en relación con el gen HSERT. Este gen es el encargado de transportar la serotonina, que es una sustancia fundamental para sentirnos bien, de una célula neuronal a otra, de una neurona a la otra, a través de la sinapsis. En algunas personas este gen trabaja demasiado rápido y entonces la serotonina no se vierte completamente en la otra neurona, en ese pasaje de neurona a neurona, y entonces lo limpia antes de tiempo y la persona tiene un déficit, un bajón de esta serotonina. Neuroanatómicas, vemos que en algunas personas, los que sufren de este trastorno obsesivo compulsivo, la sustancia gris es menor en regiones corticales y subcorticales. Hay factores genéticos, alta heredabilidad en el 10 al 12% de los casos en parientes de primer grado, 17% de heredabilidad en parientes con rasgos obsesivos o con rasgos sin llegar, digamos, a un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es el otro que habíamos hablado, y ambientales. Y vemos que muchos estudios indican que los factores ambientales son aquellos que sostienen la enfermedad y en muchos casos la disparan. Volvemos de nuevo, ¿no?, al ámbito de la familia, de la crianza. Los factores son perinatales, antes de que nazca el individuo, por esos momentos. Un gran estrés traumático puede ser en la infancia, ciclo reproductivo de la madre con alteraciones, parto por cesárea, consumo de la madre de 10 cigarrillos diarios, un parto con problemas, sin ser una cesárea, pero un parto con problemas, nacimiento prematuro, y acá involucran a la teoría del aprendizaje. Qué cosa importante. En la teoría del aprendizaje, claro, los científicos empezaron a estudiar a la gente y se dieron cuenta que personas con alteraciones neurobiológicas, neuroquímicas, todas las alteraciones genéticas que estuvimos hablando, no desarrollan el trastorno obsesivo compulsivo. Y otras que no tienen estos antecedentes, estas alteraciones previas, sí lo desarrollaban. Entonces incluyen la teoría del aprendizaje social y arriesgan en decir, todo esto está todavía en investigación, que algunos individuos pueden desarrollar trastorno obsesivo compulsivo sin tener material genético previo, predisposición previa, debido a que tienen una familia con exceso de rigidez.
una familia muy religiosa en donde se le habla que ciertos pensamientos son pecaminosos, que pensar mal de la gente es algo pecaminoso, en donde hay blanco y negro, en donde no hay una transición entre el bien y el mal, hay extremos, pueden llegar a este tipo de pensamientos. Hay que avisarle a los padres que todos tenemos muchos pensamientos negativos por día. Y esto no quiere decir que tengamos trastorno obsesivo compulsivo, esto forma parte de la normalidad de nuestro cerebro. Tenemos más pensamientos negativos que pensamientos positivos. En la próxima gráfica vemos cuáles son los trastornos relacionados. Trastorno dismórfico corporal. La persona que siempre, por más que te bien se ve muy mal en el espejo, prevalecen las mujeres, aunque vemos el caso de Michael Jackson, y entonces se someten a cirugías hasta transformarse en otras personas. Trastorno de acumulación, que son trastornos relacionados, pero que pueden diagnosticarse aparte, que son entidades por sí mismas también. Trastorno de escoriación, la persona que está constantemente rascándose una parte del cuerpo hasta que le sale sangre, ¿verdad? La persona que se levanta las uñas, es un trastorno obsesivo también, ¿verdad? Pero que puede tener, digamos, una entidad también aparte. La tricotilomanía, arrancarse el pelo, sin duda esto también está dentro y está relacionado con este trastorno, aunque puede diagnosticarse de manera individual. ¿Cuál es la comorbilidad en la próxima gráfica? El trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastornos alimentarios. Todos estos trastornos se solapan, pueden digamos, convivir con el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno por tics, movimientos estereotipados, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Vale decir que una persona con trastorno obsesivo compulsivo también puede tener una personalidad obsesivo compulsiva. Trastornos psicóticos y trastorno bipolar. En la próxima gráfica vemos el diferencial, es decir, el diagnóstico diferencial. ¿De qué se diferencia? Y ojo, para eso hay que ser un ojo clínico muy avesado, porque estamos en el territorio de la clínica psicológica. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es un trastorno que no es algo subclínico, digamos. Trastorno de ansiedad por enfermedad médica, trastorno de ansiedad por sustancias, en donde los síntomas de obsesiones, en donde los síntomas de conductas repetitivas son exclusivamente por ingesta de sustancias o porque tiene una enfermedad médica que le da esos síntomas. Trastorno dismórfico corporal, hay que diferenciarlo también, dijimos que es una entidad aparte. Fobia específica o social, ¿por qué diferenciarlo? Porque allí la persona solamente está focalizada o le tiene miedo al espacio social. Cuando está en su espacio privado se siente bien. Y la persona con trastorno obsesivo compulsivo está siempre mal. Tricotilomanía, en donde está focalizado en arrancarse el pelo. Eso le hace sentir bien. Ninguna otra cosa. Episodio de depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia. ¿Por qué la esquizofrenia? Como hablamos la semana anterior, porque tiene las mismas alteraciones neuroquímicas, neuroquímicas, no genéticas, las mismas alteraciones neuroquímicas y la alta irritabilidad. Trastorno de tics o movimientos estereotipados, en donde la persona está impulsada a moverse, a realizar determinados movimientos o estereotipados, repetitivos, no porque tiene ideas obsesivas, sino porque es netamente un trastorno de la motilidad, neurológico pero de la motilidad. Hay que diferenciarlo de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que puede convivir, pero puede no convivir, atención, supersticiones no patológicas, es decir, que no llegan a impedir su vida normal, y conductas repetitivas. También la hipocondría, el trastorno psicótico no especificado, que quiere decir que no tiene ningún tipo
de especificación. Es sencillamente un trastorno psicótico, no se sabe por qué, puede ser no especificado y puede ser, digamos, sin una causa detectable. El diagnóstico de esto es un diagnóstico farmacológico del trastorno obsesivo compulsivo y terapia cognitiva conductual. Es muy importante conjugar estos dos tratamientos, el cognitivo porque trata de modificar el nivel de la cognición, los pensamientos obsesivos, trata de que el paciente, la persona, empiece a pensar de otra manera para luego modificar la conducta. Por eso es cognitivo conductual. Es importante, aparte, saber todo esto para poder detectarlo tempranamente en nuestros niños, porque existe, como dijimos, en la infancia. Y si se toma en la infancia, puede de pronto impedir que se transforme en un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, crónico en la adultez. Está el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y está el trastorno obsesivo compulsivo como enfermedad o como trastorno psiquiátrico. Es que hay pensamientos obsesivos que crean una gran ansiedad en la persona y entonces las acciones, los movimientos repetitivos, el hecho de acomodar, es en respuesta a esa ansiedad tan grande que crean esas obsesiones que esa tiene necesidad de... en la mente la persona, que está constantemente obsesionado con una idea, con algo. Ahora, cuando es un trastorno de la personalidad, sin llegar a ese extremo, no es debilitante. Hay algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, puede haber, pero de nuevo no es algo invalidante, no es algo que la persona se deteriora, puede ser alguien muy productivo. Están llenas las grandes empresas de ejecutivos con trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad. Son personas que justamente son muy perfeccionistas, no quieren delegar, pueden llegar a sufrir de burnout, es decir, de un gran estrés o un estrés crónico, pueden llegar a quemarse, digamos, todas sus energías, pero en realidad no es algo que llega al terreno psiquiátrico. Estamos hablando de un trastorno en la estructura de la personalidad, que puede ser por crianza también, eso es más fácil. Dentro de los subtipos del TOC, que habíamos hablado del de repetición, el de simetría. El de repetición es muy habitual. Personas que tienen que subir las escaleras contando los escalones. Y si los escalones de pronto de la escalera son más de determinada cantidad, más de 6, 7, no pueden subir la escalera. Ir por la calle y contar las baldosas de la vereda. Y si hay algunas baldosas que no son simétricas o que no están en su lugar, hay que saltar esas baldosas. Vale decir que cuando uno habla con una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, es fácil darse cuenta que está pasando por una enfermedad psiquiátrica, porque todo lo que habla es de eso. Inclusive, en algunos casos, no está en la gráfica, pero en algunos casos también puede llegar a, digamos, en los niños, de pronto, en los adolescentes, a confundirse con el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque en el trastorno del espectro autista, los niños también necesitan poner las cosas en su lugar por categoría, los juguetes por colores o por formas, y no lo pueden evitar. Es decir, eso son cosas que tienen que hacer. Pues también una pata en lo neurológico, sin duda, ¿no? Es un trastorno neurológico. De modo que hay que tener, digamos, una gran capacidad para poder determinar las diferencias. Por eso lo que decía el doctor Llamo, es muy difícil dar con el psicólogo o el psiquiatra que pueda dar en el clavo con esta enfermedad, con el tratamiento adecuado, la farmacia, los remedios que le vaya a dar adecuados. Y es por eso que van, como en cualquier otra enfermedad mental, muchas veces pasan de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra. ¿Por qué? Porque es muy difícil el diagnóstico diferencial y es muy difícil
digamos, diferenciarlo de otras enfermedades. Es muy difícil. Entonces, necesita una gran cantidad de conocimiento y de experiencia de ella en este tema. Pero la vida de estas personas es realmente un calvario. Sin duda es una esclavitud, es una enfermedad, como cualquier enfermedad, a tal punto que, por ejemplo, si hay enfermedades médicas que afectan áreas de cerebrales, como las afecta el trastorno obsesivo compulsivo, también tienen los mismos síntomas. Ya. En el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no hay compromiso neurológico. Es importante el orden. Hay un libro de una escritora asiática que se denomina La felicidad después del orden. Vale decir que esto nos lleva a una vida más armoniosa, a tener más tiempo y a ser más felices, porque las cosas están en su lugar. Ya. No de manera compulsiva, claro, pero sí tener las cosas ordenadas. Ya, pero me viene a la mente el té, y pase lo que pase, todas esas cosas se dejan para tomar el té. Y en algunos lugares hasta se hace con un tipo de ceremonia. En Japón se toman esto y es una ceremonia. Y ya es una costumbre que se hace si le afecta o no le afecta a la persona. A lo mejor no le afecta. No, eso son costumbres sociales que nos llevan a mejorar nuestras relaciones a nivel interpersonal. Okay. Porque generalmente la hora del té se comparte con amigos, se comparte con familiares, y es un motivo más de unión. Pero si no se hace, por ejemplo, vamos a suponer, yo no sé si en la Argentina no hay problema. No le afecta a la persona, claro. No, por supuesto que no. Se trata de una costumbre social agradable para reunirnos, para disfrutar uno del otro y la diferencia. ¿Dónde estamos en el terreno de la enfermedad y dónde estamos en el terreno de la rutina, claro, y de la normalidad, y de las costumbres? Cuando algo te produce placer, realmente, y no te preocupa, no te genera ansiedad, es allí en donde no se trata de una enfermedad psiquiátrica. Ya cuando yo estoy lamentando por qué tengo que poner la cafetera todas las noches, pero ¿por qué? Si puedo salir y tomarme el café en otro lado, o puedo no tomar café. Claro. ¿Por qué tengo que poner la cafetera? Ya estoy protestando conmigo mismo. Está programado. Claro, me estoy preocupando demasiado. No me da placer. Entonces ahí ya estamos en un terreno en el que molesta. Algo interesante, y es que las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo como entidad psiquiátrica generalmente son personas que están desempleadas, pierden los trabajos, pierden la pareja, pierden la familia, y entonces viven en soledad, lo cual agudiza mucho más sus síntomas. Sí, sin duda. Y además les impide asistir a terapias porque no tienen dinero, no tienen una cobertura de salud. Esto es algo que no le sucede al trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, en el que la persona tiene siempre el trabajo, es el mejor empleado, es el que más rinde, es el que llega siempre, que tiene todo hecho a tiempo, ¿verdad? Y después estamos los que estamos ligados a las costumbres sociales, ¿verdad? A la moral social, porque tú sabes que la moral viene de mos, el latín mos, que significa costumbre. Y entonces, es decir, la moral de todos no tiene solamente que ver con el bien o con el mal, sino que tiene que ver también con estas costumbres que todos compartimos. Una pregunta, ¿en algún momento el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad necesita ser tratado? Se puede tratar. De nuevo, si la persona se siente molesta, por ejemplo, estás molesto porque tienes que poner el café todos los días o todas las noches, eso no se y eso lleva a un nivel de ansiedad que uno se da cuenta que no está bien. Entonces, asiste a la consulta. ¿Por qué? Porque hay algo egodistónico, se llama. Cuando a la persona le molesta, porque la enfermedad es egodistónica, quiere decir, o el trastorno, mejor dicho, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, porque es algo que no le está dando a él placer. Entonces va a buscar la consulta. Hay algunos trastornos que son egosintónicos, que quiere decir que están en sintonía
con lo que yo quiero, con el ego. Entonces, de pronto van a la consulta porque la familia lo lleva, porque hay algo que les está molestando. Esa persona puede un poco hacer algo que lo mejore sin tener que llegar a la consulta del médico, no sé, meditación, cosas así. Por supuesto, ayuda muchísimo todo lo que es ejercicio físico para liberar ansiedad. Recordemos que estamos en el territorio de los trastornos, tanto el obsesivo compulsivo como el obsesivo compulsivo de la personalidad, en el terreno de la ansiedad, que baña casi todos los trastornos psicológicos y en que en algunos se ve con mayor énfasis. Es decir, que hacer gimnasia para liberar esa ansiedad es muy importante. De hecho, hay personas con trastorno obsesivo compulsivo que se levantan muy temprano para poder liberar toda esta ansiedad que si no se va acumulando durante el día. Y le molesta en su día a día, pero le molesta sin llegar a ser un problema. También intentar cambiar rutinas para ver qué grado de rigidez tiene esa costumbre. O en lugar de colocarlo a determinada hora antes de dormir, lo colocas mucho más temprano. O mucho más tarde. Cuestión de estar rompiendo, quebrajando un poquitito esa modalidad o esa rigidez. Ya, pero hay bastantes personas que tienen este tipo de rutina y que de verdad se desajustan en el día si no se ponen acorde a como piensan. Muchísimas gracias, doctora. De verdad siempre me encanta su programa. Así que nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Para hablar.